Bien amigos, 8 de la mañana, 8 de la mañana ya con 8 minutos. Buenos días a todos los oyentes de Frecuencia Deportiva por Radio Andahuaylas y también a todos nuestros seguidores por Facebook y YouTube en Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Presentamos la edición correspondiente al día de hoy. Hoy estamos martes 27 de febrero del año 2024. Hoy estaremos como siempre con información importante a nivel internacional, a nivel nacional y sobre todo a nivel local. En el tema internacional, Copa Libertadores, hoy conoceremos a los 3 primeros equipos que clasificarán a la tercera y última ronda. Hoy habrá partidos desde las 5 de la tarde y el partido que nos interesa. Como peruanos, ya que el equipo de Sporting Cristal, representando al fútbol peruano, jugará frente al equipo del Always Ready, un partido súper complicado. Va por la hazaña, Cristal. Va por la hazaña. 6-1 perdió la semana pasada y hoy tiene que, para clasificar directamente, una diferencia de 6 goles. Para ir a los penales, un resultado a favor de 5 goles. Otro resultado quedará eliminado. Así que será un partido súper complicado, súper difícil. Se ha habilitado la tribuna sur en el Estadio Nacional para que vaya mayor cantidad de hinchas. Veremos cómo va Cristal, cuál es la lealtad de sus hinchas para poder apoyar a su equipo en este momento difícil, que necesita de todas maneras el jugador número 12 que esté presente en el partido. Vamos ya también con el saludo de André para todos nuestros seguidores y oyentes. Buenos días, André. Buenos días, Milciades. Buenos días a los casi 100 conectados ya por Facebook y por YouTube. Y buenos días a toda la gente que nos escucha en sus autos, en sus locales, en sus tiendas, en camino a su trabajo ya, que nos escuchan a través de la radio Andahuayla 106.5 FM. Albercito Mesa nos saluda, buenos días. Hay jugadores que no ponen de su parte, dice, mejor que se vayan. Bueno, el libro de pases ha cerrado ayer. Todavía no hay información oficial de nada. Puede ser que hayan escrito algunos jugadores ya y que se vaya a concretar o bueno, que se vaya a oficializar en estos días. Esperemos que hayan conseguido un lateral izquierdo y un volante de contención, que es lo que necesita Chanca. Sí, porque normalmente pueden presentar una lista de buena fe y posteriormente ya se regulariza el tema del contrato y también habrá novedades de otros equipos en el transcurso de las próximas horas. Mijael Chipana dice, ayer dormí triste, pero hoy me levanté feliz porque soñé que Chancas va a recuperarse y va a pelear la media tabla con los torneos internacionales. Así es, que ya estaremos analizando cómo va el equipo de los Chancas en la tabla, está en el puesto número 11, pero tiene un partido importante este domingo frente a Buis que tenemos que salir con todo a ganar para recuperarnos de las 2 derrotas y seguir por lo menos a media tabla, ya que es un campeonato bastante largo donde participan 18 equipos. 18 equipos y hay muchos equipos que son de altura, está al 50%. 9 equipos de altura, 9 equipos de llano, incluido el equipo de Tarapoto. En lo que es información nacional, hay que indicar que hoy estarán presentando a Paulo Guerrero en la Universidad Vallejo, allá en Trujillo. Va a haber una ceremonia ante la prensa y también ante los estudiantes, y es posible que Vallejo pueda jugar este fin de semana, el sábado, frente a Cusco Fútbol Club. Estuvo en Lima, parece que ya dejando todo en orden, para irse a vivir allá a Trujillo, Pablo Guerrero, y repetimos, estará siendo presentado hoy. En lo que son las novedades de Alianza, ayer se dio a conocer de que Cristian Neira y Carlos Zambrano jugarán en Alianza. También este jugador de origen venezolano-peruano, De Santis, de 21 años, también ya habría concretado su inclusión como jugador de Alianza. En lo que es la Liga 1 estaremos con el resumen de la fecha número 5 y también la programación de la fecha número 6, que se viene a partir de este jueves. Este jueves comienzan los partidos de la fecha número 6, ya estamos martes. De acá en 2 días jugará Alianza Atlético con Garcilaso, comenzando la fecha número 29. Y estaremos tocando al detalle todo lo que sucedió el día de ayer, lamentablemente el equipo de los Chancas, en un partido intenso, un partido de Liga 1. Antes de meternos de lleno al partido, vamos a aprovechar de agradecer a nuestros auspiciadores que siempre hacen posible nuestros programas. Bien, vamos a agradecer a nuestros auspiciadores que también ayer nos apoyaron en la transmisión por Radio Andahuaylas y también ahora estamos en redes sociales. Gracias a Pollos a la Brasa Don José. Disfruta del mejor pollo a la brasa, el riquísimo monstruito, alitas barbecue y mucho más. Girón Los Cactus, esquina con la avenida Marinas al costado del Recreo Vista Alegre. Teléfono 955-767606. Pollos a la Brasa Don José. También gracias al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. Atendemos todo tipo de eventos y ceremonias, matrimonios, 15 años, aniversarios y mucho más. Además, en el mes de febrero ven a disfrutar el riquísimo puchero. Participa por una camiseta original de los Chancas que estaremos sorteando en los próximos días. Avenida Marinas, cuadra 3,
Pochjota, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas. Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, teléfono 983-7404-19. También gracias a la Mansión Casa Hotel. Disfruta de la comunidad de la Mansión Casa Hotel. Habitaciones amplias con baño privado, wifi, Netflix y televisión con cable. Disfruta de nuestra cafetería cochera techada, áreas verdes y salón de conferencias. Encuéntranos en Instagram, TikTok y Facebook como La Mansión Casa Hotel, Avenida Perú 665. Reservaciones al teléfono WhatsApp 983-668864. Repetimos el número, 983-668864, La Mansión Casa Hotel. También gracias a Ferretería Gutiérrez. Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería, calaminas, clavos, tubos, papco, paraguas y desagüe, cables eléctricos, inodoros Trébol, pintura de todas las marcas, herramientas agrícolas, materiales para sistemas de riego, uniforme para seguridad de trabajadores y mucho más. Ferretería Gutiérrez, Avenida Andahuaylas 140, teléfono celular WhatsApp 939-342868, Ferretería Gutiérrez. También gracias a Farmacia Cristo Rey, calidad total en medicamentos, insumos médicos, artículos de tocador y mucho más. Además, funciona el agente Interbank en Farmacia Cristo Rey para cualquier operación, retiros, depósitos, pago de servicios, etcétera. En la avenida Andahuaylas 270, Farmacia Cristo Rey, 32 años al servicio de la población andahuaylina. Gracias por su preferencia. También gracias a Corporación Dexifar. Corporación Dexifar, somos una distribuidora farmacéutica y trabajamos con los mejores laboratorios. ¿Necesitas abastecer tu farmacia o botica? No dudes en contactarnos. Realizamos envíos a nivel nacional. Calidad y garantía al mejor precio. Corporación Dexifar, calle Arboleda 106 en Santa Anita, en Lima. Teléfono WhatsApp 934-467-479. Corporación Dexifar. También gracias al doctor Omar Zulca. Doctor Omar Zulca, cirujano urólogo con formación internacional. El doctor Omar Zulca es un especialista andahuarino altamente capacitado en cirugía mínimamente invasiva, cirugía láser y vasectomía sin bisturí. Trata problemas de próstata, piedras en los riñones y cáncer. Lo encuentras en Instagram y Facebook como Dr. Omar Zulca, urólogo. Teléfono celular para cualquier información 947-35-1339. Dr. Omar Zulca, urólogo andahuelino. También gracias a Luminarias y Eléctricas Briana. Luminarias Eléctricas Briana. Venta de productos de electricidad, toma corrientes, interruptores, focos LED, cables Indeco y mucho más. Somos importadores y ofrecemos precios al por mayor y menor. Ubicado en la avenida Perú 680, frente a la Mansión Casa Hotel, a pocos metros del Colegio Belén de Osumipardo. Luminarias Eléctricas Briana. También gracias a Tortas Rodas, nuestros amigos de Tortas Rodas. Un saludo a Ever. Ofrece tortas para cumpleaños, matrimonio, 15 años, bautizos, graduaciones, baby shower, fiestas de promoción y para cualquier ocasión. Pasteles, bocaditos, dulces y salados. Cafetería, juguería y mucho más. Tortas Rodas, Avenida Martinelli 281, planta principal, Avenida Petro Casafranca 126. Pedidos al 988-4152-41. También gracias a Mecánica de Motos Romero. Un saludo para nuestro amigo Néstor. Venta de motos TVS King, lineales, Sonlink, Womber, servicio técnico y repuestos originales de Bayag, TVS y otras marcas más. Dirección en la avenida Los Álamos 143, Mecánica de Motos Romero. Teléfono 983946887. Vamos con algunos comentarios para ir ya de lleno al partido de... Antes vamos con la Copa Libertadores, luego ya vamos en la segunda parte con el partido de los Chancas, donde perdimos 2-1, un partido importantísimo después de muchísimo tiempo. Vamos con algunos comentarios. Ok, acá Edver Medina Hurtado nos dice, ojo, Carabaño es un buen jugador y sentarlo no puedes vasalar, dice, te estás equivocando. ¿Qué más? Por acá David Medina nos dice, señor Milcedes y André, buenos días, se perdió una batalla pero no la guerra, siempre de pie arriba los Chancas. Es verdad, es que al final el resultado siempre condiciona el análisis de muchas personas, ¿no? Pero Chancas generó, Chancas tuvo mano a mano, claro, Chancas tuvo claras. Lamentablemente el tema de definición es algo que se tiene que trabajar, porque si Chancas metía el 2-0 con la llegada de Murialdo o con la llegada de Oshiro Takeuchi, estaríamos hablando de otro partido. Si el primer tiempo terminaba 2-0, creo que en el segundo tiempo era un poco más manejable y ya no arriesgábamos mucho en irnos a buscar el triunfo porque ya teníamos para cerrar, no teníamos para tocar, pero así es el fútbol. Un gol errado puede cambiar el desarrollo del compromiso y eso fue lo que pasó. También hay que indicar que Ferrer en el primer tiempo tuvo grandes atajadas. En el segundo tiempo hay una jugada también que ataja con el pie, cuando ya estaba muy cerca en la posibilidad del gol. Vamos con más comentarios para ir ya a lo que es la Copa Libertadores. Vamos a ver las posibilidades también de Cristal el día de hoy en un partido súper difícil. Bueno, Alberto Leiva dice, Joe Martínez es un jugador letal por las bandas, ¿por qué no juega? Bueno,
el jugador Marlon Ruiz Díaz ha demostrado que está muy bien, ¿no? Y tiene gol, lo más importante. Claro, es un jugador ordenado, apoya en marca, quizás no será es muy tan rápido. rápido como Joe Martínez, pero siempre llega y sabe llegar. Se asocia bien con López, con el volante de turno, puede ser el Rulli mismo Palomino. Carabaño, Robles, y suele hacer buenas paredes, buenas triangulaciones y Busca siempre espacio, llega. se proyecta bien con mucha claridad. Siempre llega y tiene gol, tiene 3 goles en 5 fechas. Para ser un marcador derecho es un jugador con mucho gol. A comparación de Murialdo, que solo tiene un gol, y de Cox todavía no tiene ningún gol. López es el asistidor, el especialista, y todavía no ha anotado, pero ya llegará el momento en que pueda hacer los goles. Vamos ahora sí a lo que es la Copa Libertadores, porque hoy, martes 27, clasificarán 3 equipos a la tercera y última ronda. Hoy habrá 3 partidos. A las 5 de la tarde jugará Palestino frente al equipo portugués, Palestino de Chile, que ganó 2-1 de visita, favorito para clasificar. Hoy a las 5 de la tarde jugará de local con la ventaja de haber ganado 2-1 en el partido de ida. En el otro compromiso, hoy a las 7:30, Bragantino jugará frente a Águilas Doradas. Estos equipos empataron 0-0 y el equipo local de Bragantino tiene posibilidades de clasificar, aunque el otro equipo podría sorprender. Lo sabremos en horas de la noche. Y el partido que nos interesa, el partido que ha generado expectativa a nivel nacional, porque Sporting Cristal jugará su partido de vuelta el segundo tiempo de 90 minutos frente al equipo Always Ready de Bolivia, que recordemos que la semana pasada lo sorprendió en el segundo tiempo y le ganó por 6-1. 6-1 es un resultado abultadísimo en este tipo de competencias, donde es un partido de eliminación simple, donde la diferencia de goles define la clasificación. El equipo de Sporting Cristal podría tener este 11. Recordemos que también fueron expulsados los 2 backs centrales titulares del equipo, y el director técnico Henderson Moreira posiblemente ponga este 11. Estaría con Renato Solís en el arco, en la defensa Gilmar Lora, Gianfranco Chávez y Martín Tábara, que es un jugador volante de contención, posiblemente va a jugar de backs para acompañar a Gianfranco Chávez, y por izquierda Nicolás Pasquini. En el mediocampo estará Gustavo Casonati, Jesús Pretel, Josimar Yotún, y un poco más adelante Joe Grimaldo, Santiago González y el goleador Martín Cauteruccio. Director técnico Henderson Moreira. Creo que acá en este partido veremos si Cauteruccio sigue inspirado en los goles. Él ha hecho en cada partido 2 o 3 goles. Y para este partido se necesita que Cauteruccio pueda aprovechar su olfato goleador y su calidad que tiene frente al arco y poder hacer por lo menos 3-4 goles. Si el equipo de Cristal, por lo menos en los primeros 15 minutos, empieza a marcar, podría tener posibilidad. Pero no debe descuidarse en la defensa, porque si el equipo se obsesiona en hacer los goles y un contragolpe es sorprendido, va a ser complicado. Cada vez que el equipo de Bolivia haga un gol, Cristal va a tener que verse obligado a anotar más goles, porque él necesita, para clasificar directamente, el equipo de Sporting Cristal necesita ganar por 6 goles de diferencia. 6-0, 7-1, 8-2, 9-2 o 9-3. Y si logra marcar una diferencia de 5 goles, 5-0, 6-1, 7-2, etcétera, irá a la definición por penales. Pero para eso necesita los goles. Y los goles a veces cuando un partido es cerrado. El otro equipo también ha declarado a su entrenador que ellos no han ganado nada. Ellos van a ir a estar muy concentrados, se van a cerrar definitivamente. Pondrán unas 2 líneas de 4, de repente hasta de 5, y solo un delantero para cualquier contragolpe. Tiene delanteros rápidos, jugadores brasileros, y no debe descuidarse la defensa del equipo de Sporting Cristal, porque a veces algunos equipos por la obligación, por la desesperación, no tener la paciencia necesaria, se va con todo a buscar el gol y podría ser sorprendido. Un contragolpe, un gol, complicaría esa posibilidad. Así que estaremos atentos. Es muy difícil, muy complicado, creo que las probabilidades son menores, pero existe la probabilidad de que pueda conseguir los goles. ¿Cómo ves este partido, para terminar, Andrés, sobre Cristal, que lamentablemente la semana pasada, por no mantener de repente una diferencia de 3-1, 4-1, se fue con todo y perdió en los últimos minutos y además 2 expulsados? Partido prácticamente imposible. Yo creo que de todas maneras Cristal va a ganar el partido de hoy, pero no creo que le alcance la diferencia de 5. Sí, va a ser muy complicado. Vamos ya a lo que es... Tino Torres vamos, nos dice, yo estaba en el estadio y también vi la repetición del partido y en la final del primer tiempo era penal, solo que el árbitro se hizo loco junto con el VAR. Hasta los comentaristas dijeron que sí era penal. Si se refiere a la jugada de Murialdo, no es penal. Hemos visto la repetición, se saca al arquero y él mismo se tropieza. Lo puede tocar un poco el defensa, pero no es una jugada de penal.
lo incomoda. Normalmente en ese tipo de jugadas el defensa también va con todo, con el cuerpo, trata de presionarlo sin usar las manos, porque si es una mano, un empujón con la mano, automáticamente es penal. Pero así es el fútbol y veremos, ya habrá que voltear la página. Y de estos partidos, el profesor Bacelar en la conferencia también dijo que tiene que hacer una autocrítica donde se está cometiendo los errores. Y analizaremos las respuestas de la conferencia. En lo que es el fútbol profesional, atención, reiterar la presentación de Pablo Guerrero, que será hoy. Hay mucha expectativa ya en Trujillo, como es lógico, todos los medios tocan ese tema a nivel nacional. También hay camisetas que se han ya diseñado con Guerrero, con su número correspondiente, con su nombre, y está vendiendo seguramente la misma empresa que tiene convenio con la ropa deportiva con Vallejo, y también en la universidad. Hoy a las 10 de la mañana será presentado más o menos frente a unas 800 personas, casi a todos los estudiantes, con los dos propietarios del equipo. Acuña, papá y hijo, estarán haciendo la presentación de Pablo Guerrero, y podría este fin de semana, porque ojo que Vallejo necesita de puntos, está en los últimos lugares. Vallejo tiene solo 4 puntos y Mosquera ha dicho va a acomodar a donde esté más libre, más cómodo Pablo Guerrero. Y Guerrero, por la misma edad que tiene, va a jugar prácticamente como delantero, esperando que reciba los servicios para buscar los goles, y veremos si puede debutar frente a Cusco Fútbol Club este sábado. En lo que es Alianza, reiterar de que Cristian Neira, Carlos Zambrano y este jugador de Santis son nuevos jugadores de Alianza, aunque en el caso de Zambrano pertenecía a Alianza, sino que al inicio la directiva del comando técnico no lo quería por los hechos lamentables del año pasado, donde hizo una fiesta de su pareja, que se filtró el video, y eso, además por haber perdido la final frente a Universitario, generó cierta incomodidad en la dirigencia y no lo querían. Pero parece que por la lesión de Jordi Vilches y también porque no hay otro equipo que quiera a Zambrano, porque trataron de prestarlo para cualquier equipo internacional, no consiguieron, y el libro de pase se cerraba, han tenido que ya inscribirlo y jugará en Alianza este año 2024. En lo que es otros equipos no tenemos información, porque ayer a las 12 de la noche se cerró el libro de pases. Hoy posiblemente se dé a conocer algunas informaciones, algunas listas de buena fe que han presentado los equipos para poder concretar las contrataciones en estos días, pero ya una vez que tenga ya, digamos, inscrito a jugadores en el libro de pases respectivo. Muchos jugadores que no han logrado inscribirse hasta ayer, muchos están apuntando a la Liga 2. Varios jugadores de la Liga 1 estarán en la Liga 2, se van armando muchos equipos, y si no consiguen Liga 2, ya tendrán que pensar en el retiro. Algunos de repente quieran jugar Copa Perú, que sea un torneo de otro nivel, digamos, parecido a la Liga 3, y también comentaremos de ese tema. Vamos con más comentarios para ir ya avanzando algo antes de la pausa con el partido de los Chancas. Aymer Jopa dice: buenos días, señor Mercedes y Andrés, la verdad es que no tenemos delanteros. Elmer Buitrón: creo que la defensa de Chancas estaba en muy bajo nivel. Luego nos dice por acá, Edwin Quispe está muy molesto, dice, no sean pues, por favor, no vayan a comparar con Liga 2 con esta Liga 1 diciendo que perdimos después de tiempo, ya basta, digan las cosas como son. Basalar Lovers. Si no, próximo año estaremos en segunda. No es que seamos Basalar Lovers, es que le decimos lo que vemos en el claro, en somos cancha, objetivos. ¿no? O sea, es verdad que no tenemos delanteros, un delantero de jerarquía, quizás un goleador. Es verdad que nos falta un lateral izquierdo, es verdad que nos falta un volante de contención. Pero Chancas tiene un presupuesto limitado también. No podemos comparar el presupuesto de Chancas con el presupuesto de Cienciano. Para que tengan una idea, Cienciano, sus camisetas originales las vende a 160 soles. Y que la misma marca, New Athletic. Y la compra un montón de gente. La misma tela. Chancas tiene una camiseta original mucho más barata, 109 soles, y mucha gente decide comprar la camiseta pirata. No apoyan al equipo. Entre comillas, réplica. El Estadio Garcilaso tiene una capacidad para más de 40.000. Para más de 40.000 espectadores. ¿No? Entonces le da facilidad al equipo de poder reducir el costo de las entradas para que más gente vaya al estadio. Además tiene sponsors más importantes, porque es, claro, un equipo, es una marca importante. Mucho más por sponsors. Cienciano cobra mucho más por sponsors. Cienciano no tiene que gastar en vuelos charter. Claro. Casi no gasta en los pasajes. La federación le cubre los vuelos a los equipos que van a Cusco. ¿Por qué? Porque tiene vuelos diarios. Tiene más de 8 vuelos diarios Cusco. Entonces tenemos que ser conscientes. O sea, uno exige, pero también hay que ser conscientes qué se le da al equipo y cuál es la circunstancia del equipo, ¿no? Chancas es un equipo con presupuesto limitado, es un equipo nuevo, es un equipo que está aprendiendo también en Liga 1. Y aún así, el partido pudo haber sido diferente si hubiésemos podido definir mejor, como digo.
La de Oshiro Takeuchi es muy clara, la de Alan Murialdo también. Si hubiesen entrado una de esas dos, 2-0, quizás era más difícil que nos volteen el partido. Además, creo que después del primer tiempo terminamos 1-0. En el segundo tiempo, cuando se viene el empate, por error también de la defensa, porque se ve claramente, seguramente mucha gente ha visto la repetición, algunos que no han ido al estadio vieron el partido en directo, viene el centro de Romagnoli de izquierda, rechaza de cabeza a Luján intentando peinar hacia atrás, pero el cabezazo se eleva y estaba solo Garcés esperando que baje la pelota y se quedan. En la jugada claramente se ve que Rudy Palomino no se acerca a Garcés y que venía acompañando para la marca a Demar Robles tampoco. No lo incomodan, no saltan, porque en esa jugada debieron saltar por lo menos para incomodar, no esperar que Garcés baje la pelota y espere que baje y en volea un disparo seco, mano derecha muy bien dirigido, que no le dio ninguna posibilidad a Ferreira porque estaba dentro del área. Así que después de ese empate, 1-1, parecía lo más justo en mi opinión era el empate, pero como el equipo jugaba de local y también la misma hinchada presionaba para que el equipo busque el gol del triunfo, nos fuimos con todo. Hubo también una jugada clarísima, dos jugadas claras, antes de que se venga el 2-1. Una jugada de Murialdo que baja muy bien de pecho, hace un disparo buscando el primer palo y el arquero Ítalo Espinosa con los pies desvía al tiro de esquina. Ya estaba vencido, porque si no estira los pies entraba exactamente cerca al parante izquierdo. Y la otra jugada antes del gol, porque fue más o menos al minuto 75, el gol del triunfo del equipo siciliano fue al minuto 80. El centro de López para el cabezazo de Cox, que tampoco tuvo la técnica, tuvo la jerarquía, la calidad para girar la cabeza y cabecear el arco. La pelota sale fuera del arco, clarísima oportunidad antes del gol de Casquete también, que se saca su marcador. Fuera, le pega de zurda y se va cerca. No tenía mucho ángulo, pero fue bastante peligroso. Y ahí se viene en el tiro de esquina, donde el jugador Rodríguez estaba en su cancha. También el jugador Ayarza rechaza rápidamente, casi de media vuelta, en la defensa del equipo de Cienciano y trata de alcanzar Carabaño. Luján empezó antes. El último era Rudy Palomino. Luján sale un poco antes para correr, pero Ayarza, que es más alto, tiene pasos más largos y físicamente muy bien preparado, lo supera con mucha facilidad. Luján ya estaba cansado porque en el primer tiempo tuvo mucho trabajo con los delanteros de Cienciano y el jugador Aldair Rodríguez espera que se desmarque, que lo supere y exactamente busca el callejón, el espacio entre Palomino y Luján, le da el pase Aldair Rodríguez a Ayarza y se va hacia adelante, hacia la derecha y corre Luján sin ver dónde estaba Palomino, se chocan. Palomino se demora en reaccionar porque si de repente no se chocan, Palomino pudo de repente alcanzar hacia la línea para evitar el gol, pero ya era muy tarde y Ayarza hizo lo correcto, lo jaló a Ferreira, quien trató de achicar lanzándose hacia la pelota, pero le punteó la pelota un poco más porque había distancia hasta la línea de fondo y viene el golazo al minuto 80, donde las cosas ya se complicaron. En los últimos minutos intentó con los cambios y el equipo perdió lamentablemente después de mucho tiempo. Estamos dando un dato estadístico, el equipo pierde desde el año 2021. 2022 no perdió en Andahuaylas, solo empató y 2021 jugó en Lima. Vamos y mismo año tampoco había perdido ningún partido local. Sí, los dos primeros partidos habíamos logrado sacar adelante y también los amistosos. Vamos un par de comentarios para ir a la pausa. A la radio, son 8:31. Correcto, vamos con Juan Carlos en estudios, vamos a la pausa mientras vamos dando lectura para nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva y Facebook para continuar mientras esperamos que nos den el retorno de Radio Andahuaylas. Vamos con los comentarios. Richie Tabe dice, el estadio de Cutervo ya está listo para que Comerciantes juegue de local y los equipos que vayan a Cutervo viajarán a Chiclayo y de ahí a bus 5 horas a Cutervo, que son 210 kilómetros, casi lo mismo que hay entre Ayacucho y Andahuaylas. Todavía no está autorizado el estadio de Cutervo. Todavía no ha sido, digamos, aceptado por la federación. Tiene que dar el visto bueno. Es verdad que han hecho el cambio del GRAS y ver si está a más de 150 kilómetros inviable. En todo caso vendrían también los equipos Andahuaylas. No podría ser que otro equipo tenga una preferencia en ese sentido. Creo que las bases son claras. Sí, Dani Solano, que es el ganador de la entrada el día de ayer, de la entrada doble, gracias al doctor Omar Zulcar, también nos está escribiendo y dice, Cox es la peor adquisición de la historia. Basalar no entiende que debe dejar de insistir con él. Que también en parte no hay otro delantero, ¿no? Y si eventualmente ves a tu jugador cansado, no te queda otra opción tampoco. No, y lo puso a los dos delanteros más o menos arriesgando. En el minuto
anterior al gol del triunfo, creo que fue al minuto 70 más o menos, que ingresa Ledesma y Cox para buscar el triunfo. Creo que fue bastante arriesgado y lamentablemente no resultó el cambio y se vino el gol del equipo visitante. Vamos con más comentarios. Quispe dice, hay delanteros de Copa Perú que se les debe dar la oportunidad. A ver, también hay que ser conscientes de que un jugador en Copa Perú puede parecer bueno, pero cuando lo pones a jugar en Liga 1 se apaga por muchas cosas, por temas físicos, por temas mentales, etcétera, y por temas de profesionalismo. Y calidad también, talento. No, y profesionalismo también. Muchos jugadores de Copa Perú no están acostumbrados a la disciplina que exige la Liga 1. Sí, es demasiado, es fútbol profesional. Muchos jugadores de la Copa Perú pasaron a la Liga 1, algunos destacaron como Alex Valera. Alex Valera apareció desde el fútbol sala, fútbol playa, y estuvo en la Copa Perú en varios equipos, jugó en Garcilaso, en Yacuabamba, y alcanzó hasta Universitario, incluso fue al fútbol internacional, hasta la selección. Y hay otros jugadores que a veces, como Jack Durán, que fue uno de los mejores en la Copa Perú, llegó a primera, pero era irregular, y ahora jugará la Liga 2. Así que también podría haber, lo que no tenemos es jugadores netos apurimeños, no hay nivel. Mucha gente también dice, ¿por qué no hay apurimeños andahuaylinos en el equipo? Porque no estarían a la altura. Si ponemos a un jugador andahuaylino al mejor, posiblemente no le alcance para lo que es la Liga 1, donde los equipos, por presupuesto, contratan 6 jugadores extranjeros, imagínense. 6, y muchos equipos tienen a jugadores extranjeros nacionalizados, de tal forma que no solo son 6, sino son 8 o 10 jugadores en cada equipo. Y el fútbol peruano lamentablemente no tiene nivel a nivel internacional, por eso tenemos que contratar, porque si el fútbol peruano tendría jugadores de altísima calidad, no habría necesidad de traer extranjeros. Así que también es otro tema. Y para este año también se está hablando que sí va a haber reserva. Parece que en la segunda parte del campeonato, a partir de junio, julio, va a haber la reserva, y para eso tiene que prepararse los jóvenes, acá en Andahuaylas, en Apurímac, para que puedan integrar al equipo de los Chancas, porque de todas maneras va a haber. Porque la Liga 3, ya comentaremos también en la parte final, la Liga 3 se va a jugar con 32 equipos, donde va a hacerse un campeonato con los equipos de la Liga 1 y los 6... Ya estamos de vuelta en la radio también. Adelante. Bien, gracias a Juan Carlos. Continuamos ahora sí al partido de los Chancas con Cienciano. Vamos en orden. Vamos primero con la alineación, luego daremos nuestra opinión de cada jugador y comentaremos sobre el partido en sí. El equipo de los Chancas, el profesor Juan Carlos Bacelar sorprendió a muchos, incluido a nosotros, de que hizo prácticamente 3 cambios. El equipo fue el siguiente: en el arco, Daniel Ferreira; en la defensa, Marlon Ruiz Díaz; back central, Kevin Becerra, y la novedad fue el ingreso de José Luján en reemplazo de Gamarra; y por izquierda, Axel Chávez. En el medio campo, Rudy Palomino, y también empezó arrancando Ademar Robles en reemplazo de Carabaño; Carlos López, y la otra novedad fue Oshiro Takeuchi. No estuvo Casquete, Oshiro Takeuchi estuvo desde el minuto inicial, José Manzaneda y Alan Murialdo. Ya después hizo los cambios, ingresó Gamarra, Carabaño, Casquete, y también Cox y Ledesma. Mientras que el equipo cienciano puso a Ítalo Espinosa en el arco; en la defensa, Josué Estrada, José Rugel, Marcelo Benítez, Claudio Torrejón; en el mediocampo, Alfredo Ramúa, Abdiel Ayarza, Juan Romagnoli, Aldair Rodríguez y Carlos Garcés. Luego ingresaron La Torre, Jefferson Portales, Jordán Guivín, Danilo Carando y el jugador Mifflin. Ya hablando del partido, el partido desde el minuto inicial, si somos realistas, objetivos y conscientes, el equipo cienciano se fue con todo. Precisamente Cienciano empezó a tocar la pelota por sorteo y se fue con todo buscando abrir el marcador. La defensa de los Chancas se tuvo que batir, un poco sorprendido en los primeros minutos, hasta que recién empezó a salir casi a los 10 minutos, con jugadas de contragolpe, pero también hay que tener en cuenta que la cancha estuvo en un desastre, una piscina, sobre todo hacia el sector de occidente. Terrible. En la parte central era una laguna. La Así pelota no se puede jugar fútbol profesional. Sí, ese fútbol profesional que ha recibido muchas críticas, porque simplemente el drenaje del Estadio de los Chancas no funciona. Hace años se hizo ese cambio con esa intención, un presupuesto grande, donde Narciso Campos, como alcalde, hizo ese trabajo, y precisamente ese año el equipo, en su momento, que se llamaba Santa Rosa, jugó en Abancay, porque el estadio estaba en trabajos. Y todos esperábamos que el drenaje iba a funcionar. Incluso se hizo otro sistema de riego con un tanque hacia la avenida del Ejército, que tampoco funcionó, y fue un engaño a toda la afición. Y en este caso, ayer debió funcionar, debió filtrarse todo el agua con el tema del drenaje, pero no fue así. También hay que tener en cuenta que la lluvia fue intensa en los últimos días, pero los escenarios, sobre todo en ciudades donde hay mucha lluvia, en la selva, en Brasil, funcionan. Y además recordemos que
En la mañana estuvo lloviendo, pero más o menos a partir de la 1:30, 2, empezó a salir el sol. Y estuvo intenso el sol en una cancha con drenaje que funcione por lo menos al 80%. Simplemente se evaporaba el agua, se filtraba y no había ese problema de los charcos, que eso de todas maneras perjudicó al equipo. Volviendo al partido, el equipo cinciano empezó a tomar la iniciativa, como era lógico, ellos declararon que venían a ganar y no tenían problema de la altura, no tenían problema de la parte física, un equipo muy bien preparado. Empezó a atacar, empezó a buscar por izquierda, por derecha. Ferreira estuvo respondiendo en las ocasiones que fue exigido. Luego ya al minuto 19 se produce el gol del equipo andabolino. Una jugada por derecha donde sale con Marlon Ruiz Díaz, le da el servicio a López, quien López se saca su marcador. Creo que fue a Benítez, que le hace un amague hacia adentro. Le viene el pase en el borde del área, casi ingresando ya para que Marlon Ruiz Díaz, en primera, eso sí hay que destacar la calidad de Marlon Ruiz Díaz para no tener miedo de patear al arco. Hace un disparo preciso cerca al parante derecho. El arquero Ítalo Espinosa no pudo ni lanzarse. Lo sorprendió. Golazo. A los 19 minutos ganaba el equipo de los Chancas. Festejaba la hinchada andabolina que estaba en gran cantidad en el estadio de los Chancas. Y el equipo de Cinciano reaccionó de todas maneras para tratar de buscar el empate. Y al minuto 28, otra clarísima oportunidad donde Oshiro Takeuchi se perdió sin marca dentro del área. También una jugada generada por Carlos López, que en mi opinión fue el mejor. Carlos López por derecha le da el servicio a Takeuchi, entra ya en el área y lamentablemente en el disparo final la pelota sale por encima del travesaño cuando tenía la posibilidad de disparar a un costado, al arco, fuerte. De repente un poco arrastrón, con mucha potencia, de repente podía ingresar o de repente el arquero desviaba, etcétera, había un rebote, porque también acompañaba a Murialdo por el otro sector. Y se pierde una clarísima oportunidad Oshiro Takeuchi, minuto 28. Seguía el equipo cinciano también tratando de atacar y al minuto 45, otra jugada por derecha. Todo el peligro era por derecha, donde López hace el centro, Murialdo acompañaba por el centro del campo, la pelota viene el pase, pero el defensa lo incomoda y lamentablemente no logra Murialdo disparar al arco con anticipación, no lo supera. Porque en ese tipo de jugadas el delantero tiene que adelantarse en la posición para superar al defensa. También hay que reconocer el defensa lo incomodó, no permitió que tenga la libertad de disparar Murialdo y se pierde el gol al minuto 45. Termina el primer tiempo, 1-0 a favor de los Chancas. Había preocupación de la hinchada porque el otro equipo había hecho méritos también para anotar, porque Ferreira fue exigido hasta en 2 oportunidades. Hubo un cabezazo en una pelota parada de Ayarza que pasó rozando el parante derecho. Vimos en la repetición también otra jugada que con el cuerpo, cuando pierde la pelota en salida el equipo andabolino, prácticamente con la espalda, tapa la pelota y la pelota se va al tiro de esquina. Esas fueron las más claras. Y otro cabezazo también que pasó cerca y el disparo de Ayarza a quemarropa casi dentro del área, que por suerte estuvo atento Ferreira. En el segundo tiempo, no se hicieron cambios al inicio del segundo tiempo. El equipo de Cinciano también empezó a generar ataques por izquierda, por derecha, y precisamente a los 10 minutos del segundo tiempo hay un pase en profundidad rápidamente a las espaldas de Marlon Ruiz Díaz, que no logra alcanzar, no es tan rápido, al jugador Romagnoli, quien hace un centro casi al punto penal, salta muy bien José Luján, trata de despejar de cabeza hacia atrás, pero la pelota se va por elevación, y estuvo atento dentro del área el jugador Garcés. Estaba cerca Rudy Palomino, no lo marca, no lo incomoda. Además Robles, que regresaba para apoyar a la defensa, tampoco se le acerca y el jugador Garcés espera que la pelota baje hasta que envolea un disparo potente, bien dirigido a la mano derecha de Ferreira dentro del arco, anota el 1-1, minuto 10 del segundo tiempo. La hinchada andabolina quedaba en silencio, la hinchada de Cinciano que estaba en la tribuna norte festeja como es lógico, golazo, también el comando técnico se abraza y 1-1 el partido, 10 minutos del segundo tiempo. Seguía el partido y con este gol los Chancas intentó salir hacia adelante para buscar el gol del triunfo, porque estábamos 1-1, pero no llega hasta que en el minuto 35 antes hizo los cambios. Los cambios se producen, los 5 cambios se producen antes del gol de Ayarza. En la primera ventana hizo 3 cambios. Ingresó Gamarra, Carabaño y Casquete. Y luego, antes del gol, más o menos al minuto 70, ingresa Cox y Ledesma. Y el gol se produce cuando... Y antes del gol también hay que indicar que viene 2 jugadas. Un pase
para Murialdo, que todavía estaba en la cancha, que para de pecho dentro del área y hace un disparo casi al ras del piso, y el arquero Espinosa con los pies rechaza, cuando ya no tenía opción de que sea con las manos, pero estira los pies, la pierna izquierda, y evita el gol de Murialdo. Luego el centro de López, muy bien dirigido a la cabeza de Cox, quien corría detrás del defensa, la pelota le viene a la cabeza, pero lamentablemente no tiene la técnica, no tiene de repente la jerarquía, la técnica de poder hacer un cabezazo hacia el arco, y la pelota sale desviada. Un cabezazo hacia el arco era casi en el borde del área chica. Se pierde una clarísima oportunidad al minuto 75. Luego ya en el tiro de esquina al minuto 35 del segundo tiempo, me refiero a 75, en realidad era el minuto 30, donde viene el tiro de esquina, donde el equipo de Cienciano sale rápidamente, un pase desde atrás casi de media vuelta, donde parecía que había una mano, pero le choca casi en el pecho, se revisa en el VAR, no pasaba nada, y le llega la pelota a Aldair Rodríguez, que estaba en su cancha. Rudy Palomino esperaba en el centro, como último hombre. Luján estaba un poco hacia la izquierda, también apoyando un poco a Rudy Palomino, pero Aldair Rodríguez con la jerarquía, con la calidad que tiene, con la técnica, espera, avanza lentamente hasta que Ayarza empieza a acelerar, lo supera con facilidad a Luján, pasa hacia el lado derecho y precisamente Rodríguez ve el espacio entre Rudy Palomino y Luján, le da el pase y empieza a cerrarse hacia el centro Luján para ir hacia, digamos, hacia el arco, y se choca con Rudy Palomino, se cae, sobre todo Palomino, se recupera rápidamente, pero ya muy tarde, donde Ayarza con velocidad lo saca a Ferreira, que había salido para achicar esa posibilidad del mano a mano, pero lo puntea hacia el lado derecho y libre, sin arquero, define con calidad, con calma, Ayarza para anotar al minuto 35 el golazo que le permite llevarse el triunfo. Después de este gol, el equipo de los Chancas desesperadamente empezó con los pelotazos, tratando de buscar a Cox, a Ledesma, pero ya no hubo oportunidad. El equipo empezó a hacer tiempo, a lesionarse. Los defensas incluso querían meterse los del comando técnico, lo expulsó al preparador físico, hizo también algunos cambios y al final el equipo de Cienciano se lleva el 2-1. Perdió los Chancas después de muchísimo tiempo, teniendo en cuenta que en la Liga 1 hay mucha diferencia con la Liga 2, definitivamente. Pero habrá que voltear la página. Ahora se viene el partido frente a Boys, que será este domingo. Ya falta poco, ya estamos martes. Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Son 5 días para que el equipo se recupere físicamente y el profesor Basalar pueda armar un equipo el mejor, con lo mejor que tenemos. Creo que ya tiene que definir quiénes son los titulares, porque en la conferencia Basalar dijo que él para cada partido analiza y de acuerdo al rival hace los cambios. Es verdad, pero siempre tiene que haber un equipo titular para podría cambiar de repente el sistema, cómo marcar, cómo hacer las postas, cómo marcar en zona, marcar en forma personal, cómo esperar al equipo, etcétera. Así que ese es otro tema. Vamos con Así es, recordarles, como siempre, que nos ayuda mucho que le den like a esta transmisión, que compartan la transmisión y sobre todo que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Somos 850 suscriptores. El objetivo es llegar a los 1000 para esta semana. Para el día domingo. También estamos casi en 11.500 en Facebook. Seguidores, y gracias por compartir, gracias por seguirnos tanto en las mañanas como en la noche. Vamos a aprovechar de agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible nuestras transmisiones. Bien, gracias a Tortas Rodas, que los espera en la avenida Martínez 281, teléfono 988-41-5241, Tortas Rodas. A Mecánica de Motos Romero, en la avenida Los Álamos 143, celular 983-946887. Gracias también a Corporación Dexifar, pedidos al teléfono 934-467-479. Corporación Dexifar es una distribuidora de medicamentos y artículos para farmacias y boticas. Gracias al doctor Omar Zulca, cirujano urólogo, llamando al 947-35-1339, a Luminarias Eléctricas Vriana. Luminarias Eléctricas Vriana, bienvenido a nuestro staff de auspiciadores, en la avenida Perú 680, exactamente frente a la mansión Casa Hotel, muy cerca al Colegio Belén de Osme y Parro. También gracias a Pollos a la Brasa Don José. Pollos a la Brasa Don José, en el Girón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas, teléfono 955-767606, a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, que está en la avenida Malinas, cuadra 3, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas. Teléfono 983-740-419, Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También gracias a Ferretería Gutiérrez, artículos de ferretería en la avenida Andahuaylas 140, celular 939-342868. Gracias a la mansión Casa Hotel Reservaciones, al 983-668864, a Farmacia Cristo Rey, donde también funciona el agente Interbank, donde siempre contamos con saldo desde las 7 de la mañana hasta las 9:30 de la noche. Avenida Andahuaylas 270, frente al Parque Argueda. Vamos con comentarios
y vamos ya al análisis de cada jugador, como hemos visto en el partido del día de ayer. Marcelo Damiano, saludos desde Ayacucho, profesor, buen programa. Ronald Campos dice, Ronald Palomino está en un nivel muy bajo. Yuri Lizún, ¿de cuánta falta nos hace Ramos, el delantero se refiere? Albercita Mesa, ¿cómo vamos a apoyar si los jugadores están por su sueldo, no les importa ganar o perder? No es cierto, los jugadores también quieren ganar. Claro, quieren mostrarse. Los jugadores no salen ahí diciendo, bueno, ¿qué importa si me empatan? De hecho, luchan todo el partido. Se nota el esfuerzo. Que no se dan las cosas a veces. Además, el otro equipo también juega, tiene sus jugadores, tiene su equipo, tiene su planteamiento, tiene su jerarquía, tiene su experiencia, tiene su preparación física, etcétera. Así que es una competencia donde, de todas maneras, los dos equipos se enfrentan y a veces pesa algunas diferencias. Ahora, yo tengo un mensaje para la hinchada también. A la hinchada le encanta criticar, pero de alentar, cero, ¿ah? Y precisamente cero. la barra. La verdad que muy lamentable el desempeño de la hinchada en la tribuna. No alientan, solo critican, solo insultan a los jugadores. Al estadio se va a cantar los 90 minutos, ganes o pierdas. Eso tiene que aprender la hinchada andahuelina. La lealtad nos está faltando. Somos muy condicionales. Y muy apáticos también. Desde la tribuna se exige, pero no se canta. Lo que nos ha sorprendido también es de que la barra Furia Chanca... Eran 200 personas y hacían más fiesta que los, no sé, 8.000, 7.000 que habían de los Chancas. No, me refiero a Furia Chanca. Yo me refiero a la hinchada roja, claro, que para estaba comparar, ahí en el norte. La Furia Chanca estuvo ensayando durante toda la semana, pero ayer a la hora del partido lo vimos apático. Parece que se cansaron de tanto ensayar durante la semana y a la hora de la verdad no estuvieron a la altura del partido. Mientras que los hinchas de Cusco, que parecía que iba a haber mucha gente, pero estuvieron en su zona, en la tribuna norte, todos con su camiseta roja y sus globos rojos, estuvieron alentando permanentemente. Ellos ya tienen muchos años seguramente en estas lides y tienen ya experiencia, se organizan, mientras que nosotros recién estamos en formación, pero también felicitamos a la iniciativa de los hinchas, pero le está faltando de repente organizarse mejor a la hora del partido, cómo hacer el apoyo y alentar al equipo. Cada vez que un jugador falla, la hinchada siempre ha sido así acá, que sean perfectos. Y el fútbol se juega con humanos y los jugadores pueden cometer errores, pero hay que ver la actitud, hay que ver la fuerza, la garra que puedan poner. Y repetimos en el partido, creo que tuvimos claras oportunidades que no supimos aprovechar. También Ferreira estuvo en las jugadas más difíciles respondiendo. Creo que lo más justo era un empate, porque también Cienciano había hecho su juego. Ya hemos indicado que es un equipo fuerte y ojo, que Cienciano va a disputar los primeros lugares, ya se metió arriba. Precisamente vamos ya a la tabla, antes de ir al análisis de cada jugador, con los resultados que se dieron. La tabla hasta la fecha número 5 ha quedado: primero Cristal con 13, segundo Huancayo con 13, tercero Universitario con 13, 3 equipos en el primer lugar con 13 puntos. Cuarto Alianza con 12 a un punto, ojo, quinto Cienciano con 11, invicto. Alianza ya perdió. También está invicto Cristal, Huancayo y Cienciano y Universitario. Alianza perdió un partido del clásico, pero aún así está a un punto. Cienciano, repetimos, 11 puntos. Y Cienciano, más o menos en unas 5 fechas, seguramente va a estar peleando en esos primeros lugares porque en Cusco es favorito. Y jugando afuera también no va a tener ningún problema. Tiene un equipo compacto, tiene un buen director técnico, tiene una buena banca y creo que va a ser uno de los favoritos para los primeros lugares. Luego en el sexto lugar está UTC con 8. Ojo que hay 3 puntos de diferencia. Séptimo Comerciantes Unidos con 7. Octavo Cusco con 7. Noveno Boys con 6. Décimo Grau con 6. Y atención, puesto 11. Los Chancas C y C de Andahuaylas están en el puesto 11 con 6 puntos por el tema de los goles. Puesto 12, Melgar con 6. Puesto 13, ADT con 5. Puesto 14, Alianza Atlético con 4. Puesto 15, Vallejo con 4. Puesto 16, Garcilaso con 3. Puesto 17, Comercio con 1. Y en el último lugar, Carlos Amanucci con 1 punto. Esa es la tabla, cumplida la quinta fecha. Atención, se viene la fecha número 6, que comenzará este jueves. Este jueves comienzan los partidos de la fecha número 6 allá en Sullana. Jugará Alianza Atlético con Garcilaso. El viernes, 2 partidos. El viernes en Tarma, ADT juega de local frente a Alianza. Y a las 8:30, uno de los mejores partidos. Un partido que promete mucha intensidad porque jugarán los 2 punteros. El viernes 1 de marzo a las 8:30 en el Estadio Monumental jugará Universitario frente a Sport Huancayo. Ambos equipos tienen 13 puntos. Lógicamente Universitario por ser local, favorito, pero Huancayo está jugando muy bien. Valencia conoce muy bien a Universitario, se ha reforzado convenientemente con nuevos jugadores, mantiene una estructura de los años anteriores. Será un partido súper intenso. Luego el sábado a las 1:15 Cristal jugará con Grau, 3:45 Comerciantes Unidos con Melgar y Vallejo, donde podría debutar Pablo Guerrero, a las 7 el sábado
jugará frente a Cusco Fútbol Club. Y el domingo, atención, el domingo solo hay 2 partidos. El domingo en el Estadio Los Chancas, partido confirmado. Mucha gente dudaba si este partido se jugaba en Andahuaylas. Está programado y confirmado. Partido a las 3 de la tarde donde los Chancas C y C tiene que recuperarse de las 2 derrotas frente a Sport Boys, que también será difícil. Y a las 7 de la noche el domingo, Cienciano en Cusco frente a Manucci. Y el lunes terminará la fecha número 6 con Comercio frente a UTC 2 de la tarde. Son los partidos programados de la fecha número 6. Recordemos, la fecha número 7 también está programado, donde los Chancas jugará en Trujillo frente a Manucci, que si no me equivoco el sábado 9 del mes. Vamos si vamos rápidamente el análisis de cada jugador, como viste, vamos con nombres. ¿Cómo viste a Ferreira brevemente, André? Ferreira muy bien, sacó varias claras de gol, a Yarza, a Garcés, a Torrejón, saca muy buenas jugadas. En el gol me parece que no tiene responsabilidad en el primero, que el segundo tampoco. Ayarza hace muy bien en llevárselo. Marlon Ruiz Díaz. Marlon Ruiz Díaz es un jugador que ha mejorado bastante en comparación a los primeros partidos y es un marcador que tiene gol. Es ordenado, yo creo que es justo titular. Creo que le está faltando un poco de estado físico para que esté todavía, al 100%. Todavía para que llegue le falta ya un poco. Una adaptación al 100% a la altura y pueda correr los 90 minutos y en los momentos, sobre todo en los segundos tiempos, tener más sostenibilidad en la parte física. Así es, Kevin Becerra me parece el más importante de la defensa. Creo que es el que está cada vez se va esfiatando. Muy regular. Falta saber quién será su acompañante. Bien. ¿Será Gamarra o será Luján? Luján entró bien hoy, pero físicamente le falta. En los últimos minutos del partido ya no podía, ¿no? Creo que Luján, porque no estuvo jugando partidos completos, también le ha costado el día de ayer, porque arrancó desde el minuto inicial. El primer tiempo estaba muy bien, casi impecable en las jugadas aéreas. Estuvo atento. En el primer gol, lamentablemente, su despeje no fue tan fuerte. Debió ser hacia un costado, pero son circunstancias del partido que no le faltó que lo apoyen. Sí, ahora Axel Chávez me parece que juega bien también, bien. Le tocó un partido difícil. Tenía 2 jugadores complicados por esa banda, Aldair Rodríguez y Estrada. Sí, bastante complicados, jugadores que se conocen. Y físicamente también creo que le está faltando. Un poco más. Para que pueda unos 10 minutos más estar al ritmo y poder ser... Yo creo que contra Boys vamos a ver al equipo en un nivel mucho mayor. Yo creo desde el punto físico, mental. Yo creo que va a llegar más cuajado este equipo al domingo. Además, el equipo ya no va a viajar. Va a esperar estos días, estos días que faltan hasta el domingo, y va a tener más tiempo de repente el profesor Basalaria para elegir el 11 titular para sacar adelante este partido. ¿Cómo viste a Rudy Palomino? Rudy Palomino, como siempre, dejando todo en la cancha, pero le cuesta, ¿no? Le cuesta cuando toca enfrentarse a rivales de mayor jerarquía. Como ayer lo contaba, en varias ocasiones intentaba marcar a Aldair Rodríguez. Aldair Rodríguez es un jugador grandazo, cubría y un jugador con mucha experiencia, y Rudy Palomino no lo podía ni mover, ¿no? Además, para Rudy Palomino es difícil que cubra todo el medio campo. Creo que necesita otro jugador. Está muy solo cuando toca solo defender. Porque casi todos los equipos tienen 2 jugadores de contención o jugadores mixtos. Además, Robles ni Diego Carabaño son jugadores de marca en sí. Son jugadores ofensivos. A Rudy Palomino le falta un acompañante cuando toca defender, cuando toca ganar el medio. Para mantener el control del partido tenemos que controlar el medio campo, como todos sabemos, y creo que Palomino necesita urgente un jugador que le pueda apoyar para que él tenga de repente el 50% del medio campo y el otro jugador el otro 50% y se pueda controlar mejor esa parte del campo que es bastante importante en el fútbol. Además Robles, ¿cómo lo viste? Además Robles, yo creo que está recién recuperando el nivel que nos ha mostrado en Liga 2. Igual estos partidos le dan mucho menos tiempo de pensar, los equipos presionan más, la cancha ayer no ayudaba para nada, entonces no fue un gran partido para Ademar tampoco. Además Robles es un jugador que tiene mucha técnica, una pierna izquierda importante, cubre muy bien, pero no tuvo mucha libertad ayer porque la gente de Cienciano lo marcaba rápidamente. Además la cancha no permitía que pueda dominar, hacer su juego, y luego creo que se quedó en el gol del empate, debió pegarse a Garcés por lo menos para incomodar, pero son cosas que pasan rápidamente en el fútbol. ¿Cómo viste a Carlos López? Carlos López me parece que es el mejor de este equipo, no solamente en el partido de ayer, sino en lo que van estas 5 fechas. Además, el año pasado fue determinante en la campaña del equipo de los Chancas para el ascenso. López también estoy de acuerdo, es el mejor. Desequilibrante totalmente. Es el que marca la diferencia. Baja mucho a apoyarse con Marlon, baja hasta atrás para salir, sabe cuándo hacer la pausa. En esa jugada... en las 2 jugadas, del gol y con hay 2 jugadas de mucha jerarquía, ¿no? Esa jugada en el segundo tiempo, que le mete el centro a Cox, es un centro perfecto. Sí, lo pasa al defensa exactamente para la cabeza. Y luego, en la jugada que Murialdo termina fallando, es una jugada que inicia Carlos López. López tiene la pelota, es muy inteligente para hacer la pausa, para que Oshiro Takeuchi tenga tiempo de acercarse, de correr, ¿no? Hace la pausa,
Oshiro Takeuchi tiene tiempo de correr, le mete un pase perfecto a Oshiro. Oshiro saca el centro y Alan Murialdo lamentablemente no puede meter el segundo gol. Pero ese tipo de jugadas te da Carlos López, ¿no? Es un jugador que siempre preocupa, siempre hace que el jugador que lo tenga que marcar también no se vaya mucho al ataque, ¿no? Este jugador por la izquierda, Cienciano Cholo Benítez, era un jugador que normalmente, por lo menos en el partido contra Sport Boys, se proyectaba muchísimo. Pero en el partido de ayer era consciente de que tenía que quedarse un poco porque tenía un Carlos López ahí incisivo. Y en el gol del primer gol, el único gol que también hicimos, creo que López hace lo correcto. Amaga hacia adentro, se demora un poquito hasta que lo ve ingresando a Marlon Ruiz Díaz. Filtra muy bien el pase. Le da el pase preciso, no tan fuerte ni tan lento, a los pies del Ruiz Díaz, que define muy bien. Creo que, en mi opinión, también López es el jugador más importante y físicamente soporta todo el partido. Corre, marca. Hubo una jugada donde estaba ya en el segundo tiempo esperando que los delanteros se puedan desmarcar, puedan ubicar un espacio y cuando no se produce él, se nota su inconformidad, su molestia, pero creo que en eso tienen que trabajar para tener mejor comprensión, mejor diálogo futbolístico sin hablar, para que en el momento del partido pueda dar los servicios. ¿Cómo viste a Oshiro Takeuchi, que reemplazó a Casquete? Oshiro me parece que entró bien desde el aspecto que apoyaba mucho en la marca, apoya un poco más que Casquete en marca, y en balón aéreo también suma. Creo que Oshiro Takeuchi, si hacía el gol... Si hacía el gol era partido redondo para Takeuchi, era partido redondo. Lamentablemente no pudo definir. ¿Cómo viste a José Manzaneda? Manzaneda, como siempre, cumple. No es un jugador tan rápido, pero toma buenas decisiones. Sí, también tiene algunas corridas. En esa corrida que se venía el contragolpe, donde la pelota se queda en la piscina del estadio, donde creo que una clarísima. Manzaneda también creo que debe ser titular, en mi opinión, debe mantenerse comenzando el partido. Alan Murialdo. Alan Murialdo me parece que es un jugador que suma mucho en la parte de estar guerreando, estar ahí tragirando con el equipo rival, saltando los balones aéreos que toca defender, pero le falta todavía la definición, ¿no? Su función es hacer goles y ahí todavía está en deuda con el equipo. Así solo tiene un gol. Alan Murialdo es un jugador que de repente no tiene mucha técnica, pero tiene mucha actitud, mucha garra, salta, baja en las pelotas paradas, en los tiros de esquina, en los tiros libres, y muchas ha rechazado de cabeza. Creo que le está faltando trabajar más en la definición y comprenderse mejor con López por derecha y de repente con Manzaneda. Y si juega Casquete o Takeuchi, también tratar de hacer jugadas ya trabajadas en la cancha, jugadas de memoria, para que tengan mejor posibilidad de hacer los goles. Bien, ya son 9 en punto, el tiempo nos ha ganado. Vamos a agradecer brevemente a nuestros auspiciadores para ir cerrando el programa. Bien, amigos, estamos llegando a la parte final. Estamos saliendo gracias a la Mansión Casa Hotel, a Ferretería Gutiérrez, a Farmacia Cristo Rey, a Pollos a la Brasa Don José, a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, también gracias a Tortas Rodas, a Mecánica de Motos Romero, gracias también a Corporación Dexifar, al doctor Omar Zulca, a Luminarias Eléctricas Briana. En la parte final solo indicar que hay un seminario taller sobre seguridad deportiva que está organizando el IPD. Hoy se va a realizar el primer día en el municipio provincial, en el 4º piso, desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, así que la invitación a todos los periodistas deportivos. Lamentablemente nos parece bastante complicado con el tema del tiempo. Va a ser de 9 a 1 y de 2:30 a 5:30, 3 días. Mucha gente tiene otros trabajos, muchos colegas trabajan en otro sector, muchos en educación, y va a ser complicado asistir, pero hacemos la invitación a los que puedan ir de 9 de la mañana a 1 en el seminario taller sobre seguridad deportiva. Bien, amigos, estamos llegando a la parte final. Ya en la noche estaremos con más información también hablando de la Liga 2 y la Liga 3 y sobre el partido que se viene del equipo de los Chancas frente a Sport Boys. Te despide, André, y hasta mañana. Nos vemos esta noche a las 10 p.m. en nuestro canal de Facebook y YouTube como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. No se olviden seguir compartiendo, seguir poniendo los likes respectivos a nuestra publicación. Gracias, amigos. Buenos días. Hasta la noche.